Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Un día más para glorificar a Dios con nuestras vidas. Hoy el Catálogo Divino te trae una extraordinaria historia de amor a Dios. ¿Cuántos santos y santas hay canonizados por la Iglesia de los que no tenemos ni idea? A lo largo de la historia y de la geografía, nos encontramos personas con vidas impresionantes que tocan los corazones. Esos son los santos que recordamos hoy, 21 de agosto. San Pío X, Papa. Santos Agatónico, Gótico y compañeros mártires. San Cuadrado de Útica, obispo y mártir. Santa Basa, Teoñu, Agapio y Pistio, mártires. San Euprepio de Verona, obispo. Santos Luxorio, Cielo y Camerino, mártires. San Privado de Mende, obispo y mártir. San Sidonio Apolinar, obispo. Santos Bernardo Amet, María, Zaida y Gracia Zoraida, monjes y mártires. Santa Siriaca de Roma, virgen y mártir. San José San Sinfien, mártir. Beato Bruno Sembol, religioso y mártir. Beato Ramón Peiró Victori, presbítero religioso y mártir. Beato Salvador Estrugo Solves, presbítero y mártir. Y Beata Victoria Razo Amanaribo, viuda y princesa. Hoy nos iremos hasta Madagascar, un país donde los católicos representan el 36% y está entre los 20 países más pobres del mundo. La isla es rica de bellezas naturales, pero también de espiritualidad. Descubramos la historia de la mujer que San Juan Pablo II definiera como un ejemplo de solidaridad y generosidad, la Beata Victoria Razo Amanaribo. La familia de Victoria era una de las mejores del país. Su padre trabajaba como oficial del Palacio Real y su madre llevaba en sus venas sangre real. Cuando Victoria nació en el año 1848, los cristianos de Madagascar sufrían una cruenta persecución. Tan solo 20 años antes habían llegado a la isla los primeros misioneros protestantes ingleses. El rey Radama I se dejó asesorar por los ingleses protestantes y permitió una cierta libertad religiosa deslumbrado por la cultura de Occidente. Pero murió y le sucedió su esposa Ranavalona, la cual volvió a las costumbres tradicionales y persiguió cruelmente a todos los que no profesaran la religión del pueblo, tachándoles de traidores y expulsándoles finalmente de su isla. En el año 1835 decidió expulsar del país a los misioneros protestantes y además ordenó quemar todas las Biblias que se habían imprimido en malgache. Se inició entonces una persecución en la que muchos cristianos murieron mártires. A la muerte de la reina le sucedió en el trono su hijo Radama II, más tolerante que su madre, y que permitió la entrada de misioneros católicos. Los primeros en llegar fueron los jesuitas, junto a religiosas de San José de Cluny, que abrieron una escuela a la que acudió Victoria cuando tenía 13 años. En cuanto Victoria leyó la Biblia, decidió abandonar la religión animista, el culto a los ídolos tradicionales en el que se había criado, y después del catecumenado, comunicó a su madre con estas palabras su decisión de recibir el bautismo. Mamá, ya no seré la misma de antes. Seré la hija de Dios porque recibiré el bautismo. Tendré el sello del Espíritu Santo. Mi nombre será Victoria. Tras comunicar a sus padres que quería bautizarse, recibió formación durante 18 meses y fue bautizada a los 15 años. El primer encuentro de Victoria con el Señor tuvo lugar en la Escuela Católica de las Hermanas. Ella dice: Entré a la iglesia como una traviesa, con un trozo de fruta que comencé a comer. De repente,
Mis ojos se dirigieron hacia el tabernáculo y quedé completamente desconcertada, como si alguien allí me estuviera mirando. Me avergoncé de lo que estaba haciendo y salí a tirar la fruta. Luego regresé a la iglesia y me arrodillé para orar. Poco después quiso hacerse religiosa, pero sus padres se opusieron rotundamente y la prometieron en un matrimonio de conveniencia. Es un duro golpe para ella, que se pregunta: ¿es esta la voluntad de Dios? A los 16 años se casó con su primo Randriaka, el primogénito del primer ministro del rey. Se fueron a vivir al Palacio Real. Desde el primer momento comenzó un infierno para Victoria, porque su marido era alcohólico y paralelamente llevaba una vida extramatrimonial públicamente disoluta. La situación era tan evidente que tanto los padres de Victoria como la propia reina, incluido su suegro, le animaron a que se divorciara, pero ella se negó. Papá, este asunto solo me concierne a mí. Quiero apoyarlo. ¿Por qué preocuparse innecesariamente? ¿No sabes que Dios nos ha unido para siempre? Nunca me divorciaré. Comenzó entonces otra dura etapa en la que sus familiares hicieron todo lo posible para que rechazara la fe católica y se convirtiera al protestantismo, pensando que así sería más fácil que pidiera el divorcio. El hermano mayor de su padre, quien se convirtió en su tutor tras la muerte de este último, la amenazó con quitarle sus propiedades y sus sirvientes, con rechazarla de la familia, con negarle sepultura en la tumba de sus antepasados si no abandonaba el catolicismo. Victoria permaneció inflexible. Más tarde relató: Un día me pareció que una luz sobrehumana me inspiraba y me dirigí a mi tío con las siguientes palabras: es en vano que esperes intimidarme con tales amenazas, solo sirven para fortalecer mi fe. Estoy esperando el día en que me eches de tu casa. Luego, libre de toda preocupación, recorreré la ciudad pidiendo hospitalidad a las personas que me tienen algún cariño. Pero en cuanto a hacerme renunciar a mi religión, nadie aquí en la tierra lo conseguirá jamás. Todos los intentos de su entorno fueron inútiles y ella se afianzaba cada vez más en el catolicismo. Se la veía habitualmente rezar durante largas horas ante el sagrario de una iglesia cercana al Palacio Real. Mientras tanto, aunque seguía padeciendo las humillaciones de su marido, rezaba por su conversión. El 24 de febrero del año 1875, escribe al padre Ayud: Le pido, Padre mío, que presente a Nuestra Señora de las Victorias las siguientes peticiones. En primer lugar, por Randriaka, que el buen Dios le ilumine para que abrace la verdadera religión. La misma petición para todos mis parientes. Pida para mí una profunda humildad y la gracia de ser lo suficientemente buena cristiana para poder, con mi ejemplo, atraer a mis padres y a muchas otras personas al catolicismo y, además, la perseverancia final. Randriaka sufrió un grave accidente y antes de morir pidió ser bautizado por un misionero católico. Como tardaba en llegar el misionero católico, ella misma le bautizó con el nombre de José. Victoria tenía 40 años cuando se quedó viuda. No tuvo hijos, pero ama a sus sirvientes como si fueran hijos suyos. Visita con frecuencia a los enfermos y a los presos y cuida con ternura a los leprosos, hasta el punto de que ellos mismos comentan: todos huyen de nosotros. Ella, por el contrario, se acerca a nosotros, nos habla y se preocupa por nosotros. En el año 1883 estalló la guerra entre los malgaches y los franceses, y de nuevo fueron expulsados todos los misioneros extranjeros. Una vez más la iglesia fue perseguida. Se cerraron numerosas capillas y se expropiaron escuelas. Llegó el decreto de expulsión que daba a los misioneros hasta el día 30 de ese mes para abandonar la capital. El padre Cusack habló a Victoria. Victoria, cuando nuestro Señor ascendió al cielo, María, su madre, permaneció en la tierra para animar y apoyar a los apóstoles y a los primeros cristianos. Entonces,
durante la ausencia de los misioneros, debes estar aquí y ser el ángel guardián de la misión católica y el apoyo de los fieles. Victoria respondió sollozando: Padre mío, haré lo que pueda. Ante la ausencia de sacerdotes y religiosos, Victoria se convirtió en una figura vital para sostener la fe de la pequeña y joven comunidad católica a la que animaba y fortalecía sin descanso. Se encargó de sacar adelante la Unión Católica, un movimiento de espiritualidad mariana. Se atrevió incluso a presentarse ante el primer ministro para pedirle que se reabrieran iglesias y colegios. Cuando 3 años más tarde regresaron los misioneros, se encontraron con una iglesia muy vibrante, fuerte y formada, gracias a la dedicación de Victoria. Entonces su salud comenzó a quebrarse. Murió en 1894 a los 46 años de edad, rezando el rosario y repitiendo: Madre, madre, madre. En el año 1931 se abrió su proceso y sus restos se trasladaron a la misión de Amboipo, como había sido su deseo. Fue beatificada por San Juan Pablo II el 30 de abril de 1989 en Antananarivo y se convirtió en la primera beata malgache. La benevolencia de Victoria hacia todos, sus obras de caridad y el testimonio de su fe fueron heroicos. Conocía a todos los enfermos de la parroquia, los visitaba, los animaba y les dejaba limosna. Victoria ilustra en particular el lugar que corresponde a la mujer en la iglesia. Laica, con sus hermosas cualidades de mujer, Victoria asumió a su vez las misiones de evangelización, santificación y animación. Ella supo desplegar una intensa actividad en buena sintonía con todos los miembros de la iglesia, hombres y mujeres, sacerdotes y laicos. Pidamos su intercesión. Proclamamos, Padre del cielo, que solo tú eres santo, solo tú eres bueno y nadie puede serlo sin tu gracia. Por eso te pedimos que mediante la intercesión de la beata Victoria Raso Amanarivo nos ayudes a vivir de tal forma en el mundo que nunca nos veamos privados de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Durante casi 3 años, Victoria lideró a los 21.000 católicos laicos en Madagascar, reuniéndolos cada domingo para la oración en común, a pesar de que no había sacerdotes que celebraran misa. ¡Cuánta valentía! ¡Cuánto amor! ¡Cuánta fidelidad! Dios nos siga bendiciendo con almas como esta. Beata Victoria Raso Amanarivo, ruega por nosotros.